Hola, ¿qué tal, chicos, de este curso del módulo de Derecho Constitucional 2 de la licenciatura en Derecho en Tecnológico Universitario de Aguascalientes? Bueno, en esta serie de videos, como ya vimos la presentación, los poderes federalizados y el poder legislativo, ahora vamos a lo que comprende la naturaleza del poder ejecutivo y poder judicial. Recuerden que estos videos es una generalidad o introducción de lo que comprende cada una de estas unidades. No es el todo. Así que les recomiendo, acuérdense, descarguen las diapositivas, consulten, lean y elaboren la tarea que está al final establecida aquí al final de estos tópicos para que lo puedan realizar y recuerden, lean el libro electrónico, hagan su tarea, lean las diapositivas y compilen el material que va a ser necesario para que ustedes puedan elaborar ahora sí, pues por ejemplo, o presentar con éxito su correspondiente examen, ¿no? Ya en el momento que lleguemos para este efecto. Bueno, continuamos, miren, ahora vamos a ver, ya vimos lo que era el Poder Judicial, ahora vamos a hablar de lo que es esa naturaleza del poder ejecutivo y el poder judicial. Va a ser, pues, sobre todo, trataré de ser muy concreto para darles estos elementos. Bueno, el poder ejecutivo lo encontramos con la figura política central, sea un rey, sea un presidente, el jefe de Estado, o incluso un poder ejecutivo que es compuesto, como en los Estados Unidos, que hay un presidente y un vicepresidente, en la cual el vicepresidente, por ejemplo en Estados Unidos, se encarga de la función de la relación, la cohesión que tiene con los 50 estados de la Unión Americana. ¿Cuál es la relación del gobierno federal con Arizona, con Wyoming, con Alaska, con Oregon? Con cada uno de esos estados, ¿cuál es su relación y cuál es su interés manteniendo la cohesión? Y el presidente, pues es todo el país y la representación hacia el exterior, dado la naturaleza que tiene Estados Unidos. Bueno, en México, las relaciones las lleva directamente ambas funciones el presidente de la República, aunque su relación con los estados del interior se maneja a través directamente del famoso secretario de Gobernación. Bueno, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nada más es una sola persona. Es el presidente de la República. Los secretarios de Estado, ¿qué son? Los secretarios de Estado son son colaboradores, no es el Poder, que digan que el Poder Ejecutivo es el presidente y sus secretarios, no, no es correcto. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Los demás son colaboradores con funciones que están atribuidos y facultades que les delega el presidente para ver el tema educativo, para ver la seguridad nacional, la defensa, la marina, la Secretaría de Hacienda, todo lo que es el tributo, relaciones exteriores, a ver cómo están nuestras relaciones con el resto de países del mundo, la cuestión energética, la salud, el sector energético, el medio ambiente, la producción agrícola, el desarrollo social, todo el desarrollo económico que será también a través de la Secretaría de Economía. Entonces, son colaboradores del presidente. Pero, sin embargo, en la misma, cuando vamos a hablar del Poder Ejecutivo, vamos a hablar, sí, del artículo 89, cómo se nombra el presidente, pero ¿cómo se organiza el Poder Ejecutivo? Ese está establecido en el artículo 90. El artículo 90 de la Constitución nos dice efectivamente cómo se estructura. Y fíjense, del artículo 90 parte una ley que es la ley reglamentaria del artículo 90, que es la ley orgánica de la Administración Pública Federal, la cual dice cómo se organiza y cómo va a desempeñar su trabajo, cuántas secretarías de Estado, cuántos órganos descentralizados, públicos descentralizados hay, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las fiscalías, etcétera. Todo eso ya viene delineado en una ley orgánica. Acuérdense que la Constitución es la ley suprema, pero requiere una ley reglamentaria que diga cómo se va a ejecutar. Porque en un artículo de la Constitución pueden ver, puede ser una página, pero ahí, no, vamos, no dice el cómo se hace. Acuérdense que una ley es el qué,
Entonces necesitan una ley de cómo hacer posible lo que los principios que están establecidos en el artículo 90 de la Constitución. Déjenme ponerles un ejemplo. El artículo 123 de la Constitución nos habla de la política laboral, ¿cierto o no? Bien. Y el derecho del trabajo. Pero la Ley Federal del Trabajo es una ley reglamentaria del artículo 123. Y ustedes ven la Ley Federal del Trabajo, muchos artículos, pero efectivamente ahí se desglosa todas las características o todas las facetas en materia laboral que se tienen que cumplir para poder llegar al objetivo que nos establece el artículo 123 de la Constitución. Así está la Ley General de Educación con respecto al artículo 3º de la Constitución, la Ley Agraria con respecto al artículo 27 constitucional, etcétera, ¿no? Es lo que se determina cómo se van a colaborar. Bueno, el Ejecutivo efectivamente le corresponde, como ya se los había dicho ustedes en otra diapositiva, perdón, en el video anterior, y ustedes lo vieron en la unidad anterior, es el administrador de la política y de los principios que se tienen que desarrollar en el país. Bueno, ya vimos también, ahorita he pasado rápidamente las diapositivas, las reglas que se nos hablan de que no hay reelección, los requisitos para ser elegible, qué se necesita para poder ser presidente de la República, qué se tiene que hacer cuando falta el presidente de la República por enfermedad, muerte o incapacidad, cuáles son las reglas porque un país no se puede quedar sin presidente. Se requiere un titular del Ejecutivo para garantizar la gobernabilidad, ¿de acuerdo? Los periodos igualmente de vacaciones y cómo se encuentra sometido un presidente para poder salir del país. Vean, le tiene que pedir permiso al Congreso. El Congreso ha habido ocasiones en que no ha otorgado permisos, le sucedió a Fox o a Calderón también en su momento. A Cedillo casi también se le aplica cuando está muy politizado también a diversos aspectos de la administración, de la política nacional mexicana. Bien, sin embargo, fíjense, hay un detalle que también es muy importante, que ahorita, que aunque es materia de derecho administrativo, pero se las voy a comentar. Los secretarios de Estado, les llaman también secretarios de despacho, ya vieron gobernación, salud, marina, comercio, etcétera, comunicaciones y transportes, cada uno de esos tiene una función, pero a la hora que hace una ley el presidente, aparece lo que se llama el refrendo, no lo olviden. El refrendo es la firma de un secretario. Si el presidente, y también el gobernador, si el gobernador va a firmar una ley o va a promulgar o publicarla, necesita la firma del secretario del despacho o los reglamentos. ¿Qué es? O algún decreto. Si es un decreto en materia de salud, el gobernador o el presidente necesita que lo firme el secretario de salud. Que si va a firmar, que si es en materia educativa, el secretario de la SEP. Si es, por ejemplo, en materia económica, pueden intervenir a lo mejor dos, pero si solo uno lleva la batuta, será el secretario de Hacienda, pero puede ser el secretario de Economía, también el secretario de Agricultura, el de Desarrollo Social o Bienestar, como le llaman ahora. Cada uno de ellos puede intervenir. Si una ley o un decreto no lleva la firma del secretario, no es válido y no es obligatorio. Es un requisito de forma que tiene establecida nuestra Constitución. Hasta que lo firme el secretario ya puede ser exigible ese decreto. Mientras tanto, no. Se cuidan mucho esos detalles, pero en la historia se han presentado casos en los que se olvidó que no lo firmó el secretario, que las prisas, y lo publicaron en el diario oficial de la Federación. No, eso va para atrás. Para ser válido un decreto tiene que estar firmado por el presidente y por el secretario de despacho. ¿De acuerdo? El sector paraestatal, se los puse, es otra área más autónoma del gobierno que debe de tomar decisiones rápidos, porque vean, el sector energético, la electricidad, pues no voy a ver si el presidente me autoriza a comprar postes o cables o petróleo o la política de agua o de medio ambiente y las emergencias, por eso tienen autonomía. ¿De acuerdo? El mismo poder ejecutivo para poder desempeñar esas funciones. Y bueno, ya lo hablamos de que el presidente de la República tiene la facultad para publicar leyes, para nombrar a los funcionarios públicos, pero también a veces se los pueden desechar. ¿Sí? Porque algunos tienen que ser ratificados por las cámaras y pues va para atrás. En ocasiones también hay lo que le llaman la ley de indulto y amnistía, a través de la cual el presidente puede otorgar el perdón a los reos
para que ya las circunstancias que ustedes han visto en materia penal, para que pues acorte la pena, podemos decirlo bajo esa perspectiva, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ahora a lo que es el Poder Judicial. Recuerden, es el poder colegiado, ya lo habíamos dicho en anteriores videos, y en el cual se va a determinar resolver las controversias de leyes, los juicios, porque hay una Suprema Corte de Justicia a nivel federal, pero también, como los estados replican el modelo federal y de división de poderes, en los estados tenemos el Supremo Tribunal de Justicia, también con 7 magistrados, para garantizar el número impar, y que no haya empate a la hora de votar algunas sentencias, y deben de ser órganos colegiados. Recuerden que esa es la regla que se establece. Entonces, el Poder Judicial, por supuesto, emana de esa división de poderes que ya hablamos. Y en el caso mexicano, miren cómo se divide el Poder Judicial. Se divide en la Suprema Corte de Justicia, que se integra por 11 ministros. Lo vamos a ver. Hay 2 salas. Una sala que sesiona en materia laboral y materia administrativa, y al decir administrativo, la política fiscal, etc. Y otra que ve lo civil y penal. Las 2 salas, cada una se integra por 5 ministros. Hay un ministro presidente que no es el jefe de la Suprema Corte, es el manda más. No, todos los ministros son pares, o sea, están en igualdad de circunstancias. La presidencia de la Corte se va rotando y se pretende que el ministro efectivamente sea el administrador, represente al Poder Judicial. Eso viene a ser el cargo. No es tanto como que se está replicando el poder de un presidente, no. Hay que hablarlo sobre todo en esas características que debe de tener. Pero el Poder Judicial en México no solo se divide en, ya decimos, está la Suprema Corte y ya, no. Para desempeñar el trabajo enorme que hay en el país, tiene representaciones, vamos a llamarle el Poder Judicial Federal, que lo encontramos a través de las regiones. Se establecen tribunales de circuito. Tribunal colegiado, cual decir colegiado es que son varios miembros, es decir, 3 miembros que están asentados en los partidos judiciales dividido el país. Y hay tribunales unitarios que, de acuerdo al número de trabajo que tienen, hay ciudades de Guadalajara, Monterrey, Querétaro, que no se abastecen con el colegiado y tienen un tribunal unitario, es decir, un solo magistrado que también puede ver determinados asuntos, determinada materia, para darle la fluidez. Pero en cada partido o distrito judicial que está dividido el país, están los famosos jueces de distrito, donde se ven los asuntos de carácter federal o los amparos que se dan en materia local. Si alguien, ya lo verán ustedes en su materia de amparo, presenta un amparo ante el juzgado del distrito y pues contra una autoridad aquí de Aguascalientes, no me gusta o estoy inconforme con lo que resolvió el juez de distrito, entonces recuerden, voy a un recurso y este se ventilará con los colegiados, una autoridad superior. Bueno, entonces, y también a nivel local, pues vean, están los juzgados normales, que decimos los de fuero común, el civil, el penal, el familiar, y arriba de ellos pues se encuentra el poder, y el Supremo Poder, el Supremo Tribunal de Justicia aquí en el estado de Aguascalientes. Bueno, también los tribunales han tenido una serie de reformas y evolución a través de la historia. Miren, eso también es importante señalar que en la historia de México muchas veces no se dio, o la mayor de las veces, una autonomía por parte de los jueces. Los ponía el gobernador o los ponía el presidente, o eran refugio de que, pues, ay caramba, ya se metió en un problema un secretario de Estado, o me pidieron su cabeza, ya no lo puedo sostener, pero como es de mi equipo, pues para que no se quede sin chamba, se va de ministro de la Corte. Se llegó a dar casos así todavía en años recientes, bueno, decir años recientes del siglo pasado, y para evitar eso, en 1994, el presidente Ernesto Zedillo hizo una reforma de gran calado en el Poder Judicial, estableciendo el Consejo de la Judicatura, que es decir, ya el presidente lo menos que se pueda meter la mano. Se va designando un consejo especializado con 6 miembros para, como ustedes podrán ver aquí en la diapositiva, cómo se integra, y ellos son los que van a establecer cómo se va a desarrollar
el servicio civil de carrera, vamos a llamarle así, para poder ser magistrado, poder ser juez, iniciar una trayectoria dentro del Poder Judicial, evitar que se metan los cuates, como dice, ¿no? Pero bueno, y los ministros de la Corte, pues sí, hay una terna que elabora el presidente, pero el Senado pues termina aprobando sí o no procede la propuesta presidencial. Se va buscando efectivamente ya un equilibrio y que cada vez metan las manos menos un presidente. Todavía es perfectible, ¿eh? Hay muchos defectos. Otro sentido es que de remuneración, muchos se quejan, oye, es que la Corte y los jueces ganan mucho. Sí, tienen porque no pueden recibir ningún otro ingreso. Está prohibido que yo trabaje como asesor de una empresa o que reciba dinero de otro lado. No. Tengo un buen salario para enfocarme únicamente, mi única fuente de ingresos y que está auditada, puede ser lo que yo gano en el Poder Judicial de la Federación. Otra cuestión es que si me llegó la herencia de mi abuelita o lo que sea, para poder formar parte de un patrimonio, pero todo está regulado y controlado. Está prohibido que yo tenga otro trabajo, ya se los dije. Pero, ojo, el único trabajo que está permitido para los jueces, los miembros de la Suprema Corte y del Poder Judicial, Administrativo y demás, es ser maestros, ser profesores universitarios, porque es la oportunidad para que ellos transmitan sus conocimientos en las universidades, que formen profesionistas del derecho. ¿De acuerdo? Pero de ahí además no se puede recibir ningún pago. Incluso muchos de ellos dan conferencias, efectivamente no cobran sus conferencias, que no pueden recibir dinero, lo que dijimos. Pero también esos puntos, a ellos una forma. Puedes decir, bueno, pues qué chiste, ¿cómo van a dar conferencias si no ganan? No. Ellos de todas maneras dan conferencia, pero todas esas actividades se van sumando a su puntaje, sobre todo en su trayectoria profesional, para que ellos puedan también desarrollarse y crecer de alguna manera. Bueno, les dije hace rato de las salas. Las salas, está la sala civil y lo penal, y al interior de las salas se tratan de resolver problemas. Pero si no llegan a acuerdo, se consulta con la otra sala. Y si no, pues se consulta en el pleno, ahí sí están los 11, y se discute las iniciativas, las sentencias, sí o no, y ahí tiene el voto de calidad para resolver dónde y cómo, de qué lado va a quedar la resolución. Para eso estará el presidente con su voto de calidad. ¿De acuerdo? Bueno, estas son parte de las generalidades que les he hablado que tiene el Poder Judicial de la Federación. Y revisen bien sus diapositivas para que vean cómo se configura cada una de estas situaciones que plantea nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Bueno, nos veremos para el próximo video y recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, mi correo alejandro.flores@tua.edu.mx. Entonces los espero y para cualquier duda o comentarios, sugerencias, estamos a la orden. Cuídense mucho. Hasta pronto. O hasta nuestro próximo video, ya cuando veamos la responsabilidad de los servidores públicos, que es el que nos faltaría.